Realmente a la jornada. Buenas tardes a todos, nos volvemos a saludar. Yo soy Diego Rivas y estoy a cargo del ciclo Ciencias del Deporte de la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada que es parte del ciclo de Ciencias del Deporte y que hoy tiene como eje temático la vuelta al deporte post pandemia y el nuevo rol del profe. Esta es una actividad organizada por la Subsecretaría de Deportes, así que yo voy a aprovechar para agradecerle a todo el equipo de la Subsecretaría, agradecerle también a la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y a la Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas y principalmente, y agradecerle muy especialmente a todos los disertantes y oradores. El objetivo de la jornada de hoy es dar información y darles contenido, principalmente a todos los profes que trabajan y se desempeñan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora van a tener un rol fundamental como agentes sanitarios en esta vuelta a la actividad física. La dinámica de la jornada van a ser 8 disertaciones de aproximadamente 10 minutos cada una, y al final dejamos un tiempo para que ustedes puedan realizar las preguntas y los aportes que crean convenientes. Les pedimos que esas preguntas las vayan mandando por chat, así nosotros las vamos recogiendo y al final tenemos tiempo para ir respondiendo a algunas de esas preguntas. Están con nosotros y van a estar con nosotros el licenciado Gustavo Gesualdo, que es el secretario de Desarrollo Ciudadano de la ciudad, Carlos Yosida, que es el director de Deportes, Clubes y Federaciones de la Ciudad de Buenos Aires, Eleonora Bauer, que es la directora del programa Buenos Aires Ciudad Activa, y Alejandro Lanari, que es el director del área de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Cada uno de ellos nos van a decir algunas palabras. Yo no sé si Gustavo ya pudo ingresar o si Eleonora querés ir diciéndonos algo. Ahí creo que Hola. Gustavo ya está ingresando. Gus, Bueno. Hola, ¿estás? ¿cómo están? Ahí. Hola Gustavo, bienvenido, buenas ¿Cómo tardes. estamos? Gracias Bien. por estar. No, excelente convocatoria. Bueno, Ahí, yo hice una introducción y te presento a vos y te doy la derecha para que nos cuentes, para que nos digas algo. bien. Bueno, lo primero es agradecer, esto es con lo que quiero arrancar, es dándole las gracias a la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y a todos los que están acá presentes en este encuentro. La verdad que para nosotros el retorno a la actividad física es un motivo de gran alegría. Ahora nosotros esto lo tenemos que contextualizar en lo que tiene que ver con la vuelta a la actividad general que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que después de tantos días, de tanto tiempo que la pandemia nos ha obligado a tener que cuidarnos entre todos, ahora tenemos que pensar en cómo volver y cómo volver de manera segura. Cómo volver de manera segura, de manera ordenada y de manera también de transmitirle a través de ustedes a todos los que quieren practicar el deporte, los deportistas más comprometidos o que recién se están iniciando, el cómo volver al deporte de manera segura y de manera cuidada. Así que la verdad que para mí es una gran alegría estar hoy acá en una de varias charlas que se van a estar dando en este sentido. Así que Diego, eh, te agradezco mucho este trabajo que estás encarando, porque para mí es muy importante que lo hagamos así, cuidados entre todos, con responsabilidad, para de esta manera hacer que el retorno sea sostenido y que nosotros tengamos la menor probabilidad de tener que dar de vez en cuando por ahí algún paso atrás en caso de necesidad. Así que lo mejor para esta etapa que está por venir. Bueno, muchas gracias Gustavo. Bueno, Eleonora Bauer es la directora del programa Buenos Aires Ciudad Activa. Elio. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos a todos.
simplemente contarles, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2016, de manera integral en todo el gobierno, con la Subsecretaría de Deportes y otras áreas, trabajamos un plan amplio y ambicioso contra el sedentarismo en el marco de lo que fueron los Juegos Olímpicos, un plan de certificación que se llama Buenos Aires Ciudad Activa, que está en línea, digamos, con una certificación internacional, y ese plan es un plan de trabajo contra el sedentarismo, en el cual se arman alianzas con toda la ciudad, con todos los actores de la ciudad. Todos los que están acá hoy colaborando para esta capacitación, para que pueda ser factible de manera solidaria, han adherido todos con un montón de otras organizaciones a este programa de Ciudad Activa. Trabajar contra el sedentarismo es algo que fue fundamental siempre, la actividad física, el deporte es central en esto, y hoy en día, atravesados por esta pandemia y saliendo, ya pensando en esta salida, se pone más sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando en temas de reducir el sedentarismo, de apuntar a una mejor calidad de vida, a una vida más saludable. Hoy, por ejemplo, estamos leyendo y siguiendo el caso de Inglaterra. Inglaterra, previendo una segunda ola de coronavirus, está planteando un ambicioso plan de descenso de peso de su población a través de la actividad física como algo masivo, porque lo están identificando como algo crítico, que es necesario a nivel de todo el país. Algo parecido acá, nosotros siempre trabajamos el sedentarismo apuntando, digamos, y la actividad física apuntando sobre todo a temas físicos, y hoy en día no solamente ese es un tema, sino además el tema emocional. O sea, hemos visto la importancia digamos, de la actividad física y del deporte, no solamente para la salud y la calidad de vida en términos físicos, sino emocional. Así que bienvenidos a todos, este es un eje fundamental que venimos trabajando y que hoy se nos hace más presente y que tenemos que seguir. Así que esta capacitación es ayudarnos a todos a poder hacerlo, y todos los que están acá tienen un rol fundamental para que eso suceda. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elio. Alejandro Lanari, director del área de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Le habilitamos el micrófono a Alejandro, por favor. Ahí está. Ale, tenés micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Desde ya mi agradecimiento a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Deporte, Diego, Eleonora, muchísimas gracias por esta invitación. Desde la Asociación Argentina de Ciencias de Traumatología del Deporte y del área de Ciencias del Deporte, hemos trabajado mucho para que se vayan formando equipos de trabajo en ciencias en el área nuestra, y fundamentalmente para que empecemos a trabajar la interdisciplina. Creemos que nos enfrentamos hoy en día a un problema muy importante y a una situación bastante difícil, que va a requerir que todas y cada una de las disciplinas del área de ciencias del deporte trabajen en forma mancomunada para poder lograr que nuestros deportistas retomen una senda adecuada. Así que bueno, agradecemos, me parece muy importante esta reunión, esperamos, como dijeron, que sigan adelante, creo que hay muchos temas más que va a haber que seguir tratando. Así que bueno, si están de acuerdo y puedo compartir pantalla, yo soy el primer orador y arranco. ¿Te parece bien, Diego? Dale, perfecto, empezamos. Bueno, muy bien. Como decía recién, nos enfrentamos a una situación de salud que aún estamos conociendo. Ustedes habrán visto este mensaje que dice que las recomendaciones son dinámicas y pueden ir variando. ¿Por qué? Porque todavía hay aspectos de la infección que no conocemos. Hay aspectos que tienen que ver con la duración, con la transmisión, que vamos aprendiendo día a día. Pero también hay mucho de este desentrenamiento de nuestros deportistas que no conocemos. Esta situación de más de 100 días sin que algunos deportistas hayan podido entrenar en su totalidad normalmente, nos va a llevar sin ninguna duda a un desafío muy importante para entenderlo.
y fundamentalmente porque hay mucho de lo que le ha pasado a nuestros deportistas que no estará a la vista. Nosotros sabemos, cuando estudiamos desentrenamiento, que nuestros deportistas los vamos a encontrar con una alteración de su coordinación neuromuscular. Sabemos que su capacidad aeróbica va a descender, independientemente de lo que estuvieron tratando de entrenar, que la elasticidad va a ser menor y que va a tener una disminución en la masa muscular y en la fuerza. De esto después Jorge Guedes se va a encargar de profundizarlo. Pero también hay muchas cosas que nosotros sabemos que les está pasando a nuestros deportistas que no van a estar a la vista. Por ejemplo, nosotros sabemos que después de 14 días de inactividad se produce una insensibilidad de ciertos tejidos y órganos hacia la insulina. Sabemos que nuestro órgano endocrino, que es el músculo, que regula funciones en la mayoría de nuestro organismo, va a estar alterado, estuvo quieto. Pero además, en nuestros jóvenes, tenemos que tener en cuenta que van a tener una importante alteración en su reloj biológico. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han alterado ese reloj. Sabemos que la luz azul, la luz de las tablets, de los celulares, de noche inhiben a la melatonina y con esto la hormona de crecimiento. Por lo tanto, tenemos claro que muchos de estos chicos que han pasado la noche charlando y que dormían de día, van a tener que recuperar ese reloj biológico. ¿Cómo tenemos que hacer para poder encarar a cada deportista? Absolutamente en forma individual. Tenemos que conocer la situación de cada uno. Por eso, además, tenemos que conocer datos específicos de cada población, en especial la de los niños. De eso se va a encargar de hablar ahora Santiago Weitel, sobre cómo tienen que volver ellos. Pero en general, necesitamos conocer el estado previo para poder tomar una determinación de qué vamos a hacer ahora. Todos aquellos que han sido evaluados, tenemos por suerte un registro. Pero, ¿cuál es la situación general de nuestra población? Recién lo decía Eleonora. Si nosotros analizamos cuál era la situación un día antes de esta pandemia, y nosotros sabemos que por primera vez en la historia de la humanidad, una enfermedad no transmisible era considerada epidemia, el sobrepeso y la obesidad. ¿Y cómo estábamos? ¿Cuál era la foto nuestra antes de empezar esta pandemia? Con cerca del 61,6% de los argentinos con exceso de peso, 65% de la población con actividad baja o nula, y solo 1 de cada 5 chicos o adolescentes cumplían las recomendaciones físicas diarias, o sea que lamentablemente se nos ha instalado una epidemia sobre otra epidemia que ya teníamos, y esto es muy importante a la hora de decidir cómo encarar. Por supuesto que los médicos vamos a hacer la evaluación del deportista y hacerlos aptos, y vamos a decirle que está en condiciones de entrenar, y los profes van a hacer la evaluación física para saber qué tipo de trabajo están en condiciones de hacer. Pero consideramos que va a haber una evaluación mucho más importante, y el profesor de educación física va a tener un rol imprescindible. ¿Por qué? Porque el día a día lo va a manejar. Él es el que va a ver si los chicos tienen esos síntomas que ya todos conocemos, si han tenido contacto con gente que está infectado, lo va a tener que derivar al departamento médico, o sea, van a tener que tener procedimientos. De esto se va a encargar después de hablar Fernando San José. Procedimientos para no equivocarse, así como en la medicina tenemos los algoritmos que nos van diciendo cuándo podemos darle el alta a un paciente, también va a haber que tener procedimientos. Y en esos procedimientos los profes van a ser claves porque van a tener que tener en cuenta los síntomas que todos conocemos, pero van a tener que tener en cuenta que existen síntomas extrapulmonares distintos, como esos que figuran ahí, que no están muy divulgados, pero que sin embargo los tienen que detectar. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones del COVID es precisamente la pericarditis. Por suerte, poco frecuente, pero que da manifestaciones que a veces no son típicas con el dolor precordial, sino que da mialgias y da fiebre. Y eso, ¿quién lo detecta? Lo detecta precisamente el que está día a día y el que entra en primer contacto con el deportista. Así también el profe va a tener que monitorizar la clase y por lo tanto va a haber que controlar la frecuencia cardíaca, la escala de percepción de esfuerzo y todas aquellas variantes que puedan hacer detectar que a ese deportista le puede estar pasando algo.
Fíjense ustedes entonces la importancia que va a tener hoy estar atentos a estas cosas, porque así nos van a llegar a los médicos la sospecha, nada más que la sospecha, pero lo van a detectar los profesores. En octavo lugar, quería mencionar que una vez que ahora empecemos a entrenar, es imprescindible tener estrategias, así como cuando queremos aumentar la masa muscular, sabemos que el valor calórico, proteico, el entrenamiento, el sueño, el timing alimentario y la hidratación y los suplementos tienen que estar, porque si no es imposible conseguir un resultado. También tenemos que elaborar estrategias que van a tener que tener en cuenta límites biológicos y psicológicos de nuestros deportistas. Sobre los límites biológicos, si los pasamos, seguramente Federico Torrengo y Andrea Pasolenti nos van a hablar sobre cuáles son los riesgos de lesiones. Y sobre los factores psicológicos, si los pasamos, Alejandra Florian nos va a explicar en un rato cuáles son los riesgos y cómo manejar estas emociones. Pero hay dos puntos desde la medicina deportiva que me parece que tienen mucha importancia transmitirlos en este momento. Y se refiere precisamente, en primer lugar, a algo que estamos viendo ya cuando empezamos a evaluar a nuestros deportistas, que hacía tiempo que no lo veíamos. Y es que los tiempos en los que los marcadores biológicos de recuperación están volviendo a sus valores normales se han prolongado. Normalmente vemos que en 48 horas la mayoría de estos marcadores biológicos están recuperados, pero se están prolongando, y esto lo han avisado en todo el mundo. Por lo tanto, será indispensable que nuestros profes tengan en cuenta que es posible que esta recuperación, para llegar a una adaptación, va a tener que manejarse con mucho más cuidado. Y el otro punto importante desde la medicina del deporte, si bien ustedes saben que saber si los ejercicios intensos y el sobreentrenamiento afectan sobre nuestro sistema inmunológico es un debate de hace más de 30 años en la medicina del deporte. En el 2020 se ha hecho un congreso muy importante donde se llegó a una conclusión. Todavía nos falta evidencia si el ejercicio intenso deteriora o hace que nuestro sistema inmunológico no funcione del todo bien. Todavía nos falta evidencia, pero hay algo que no nos falta evidencia, y es saber que cuando el ejercicio intenso se acompaña de los factores concurrentes, no hay ninguna duda que nuestro sistema inmunológico no funciona al 100%. ¿Cuáles son los factores concurrentes? La alteración del sueño, alteraciones alimentarias, el estrés psicológico y los estresores ambientales, que están absolutamente en este momento en todos nosotros. Por lo tanto, el último punto va a ser control constante, juntarse el equipo que trabaja interdisciplinariamente para ver qué respuestas tiene. ¿Por qué? Porque tenemos fundamentalmente una población que nos está diciendo que están listos. Y nosotros, el equipo interdisciplinario que trabaja en ciencias del deporte, tenemos que poder decirles también que estamos preparados. Y para estar preparados, precisamente tenemos que trabajar en conjunto, estudiar juntos y poder obtener conclusiones de nuestro trabajo para brindarle lo mejor a nuestros deportistas. Muchísimas gracias. Bueno, Ale, muchas gracias por todos estos conceptos compartidos. Son una enorme cantidad de conceptos que a veces es difícil poder transmitirlos en 7 minutos, pero creo que nos quedó muy claro, así que muchas gracias por esa claridad en la transmisión de conceptos. Bueno, vamos a seguir con Santiago Cueitel. Santiago es médico pediatra y es especialista en medicina del deporte. Es también el director de la diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro y es miembro del Departamento de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Tenis. Y Santiago también fue coordinador médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Santiago, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores, a la TD, a Deportes Va, al UFEDEM, al programa Ciudad Activa, en especial gracias a vos, Diego, por convocarme para estos eventos, gracias Eleonora, y bueno, yo voy a hablar un poco de la vuelta de los chicos al deporte. A ver si puedo pasar. Ahí se fue. Ahí se me cortó.
No vuelve, ¿no? Santi, ¿estás? Bueno, es probable que se haya desconectado, que se haya quedado sin señal, ¿no? A ver si lo vemos. Bueno, Santiago se desconectó, podemos esperar un minuto a ver si se vuelve a conectar, y si no, podemos, a ver si lo vemos. Sebastián, si lo ves y le podés dar ingreso rápido, estaría bueno. Yo le voy a escribir a ver si... Bueno, podemos, entonces, vamos a seguir con el orden y después cuando Santiago pueda conectarse, lo sumamos. Entonces, sigue Federico Torrengo, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, es el director médico del Club Vélez y también es el director médico del torneo del ATP de Buenos Aires. Así que... Perdón, Diego, estoy de vuelta. Acá estás. Dale. Estoy. Bueno. Perdón, se cortó, no sé qué pasó. Bueno, ahí está. Seguimos con vos entonces. Muchas gracias y perdona la interrupción. Ahí está, mil disculpas. Bueno, ahí estamos. No hay problema. Bueno, hablamos de la vuelta al deporte. Diego me pidió que les dé 10 tips para la vuelta en 7 minutos. Espero darle los mejores 10 tips. Con la número 1, individualidad. Se van a encontrar con chicos que van a hacer, que seguro hicieron su entrenamiento deportivo, ¿no? Con todo el empuje y todo el apoyo de sus clubes, chicos que hicieron clases más que nada destinadas a la movilidad, chicos que hicieron alguna actividad recreativa, y lamentablemente nos vamos a encontrar con un montón de chicos que el único ejercicio que hicieron fue con el pulgar, con el dedo gordo, manejando el control y los dispositivos. Con la número 2, la progresión de las cargas. Como veíamos, va a haber una población muy heterogénea, con diferentes realidades, entonces empiecen muy progresivamente con movilidad, flexibilidad. Pensemos en el cerebro y no solo en el músculo, que hay que readaptar un montón de situaciones. Todo lo que tiene que ver con lo neuromuscular es importantísimo trabajarlo de entrada. Sean muy precavidas con la progresión de las cargas. Yo en estos 4 o 5 meses de aislamiento tuve 2 casos de rhabdomiólisis. Eso que se ve ahí no es un té, no es un vaso de té, sino que es la orina de un chico que hizo una progresión muy agresiva de las cargas y terminó rompiendo músculo, y esto puede llevar a insuficiencia renal e inclusive la muerte. 3, motivación. Los chicos van a haber pasado por tristezas, alegrías, ansiedad, fobias, manifestaciones psicosomáticas, y eso puede ser cada chico, ¿no? Que con diferentes realidades, y también dentro de un mismo chico que vivieron estas situaciones, estas diferentes emociones. Y en definitiva, ojalá que todo esto sirva para la resiliencia. Y pensemos que no todos tuvimos a un crack, ¿no? como el loco Bielsa, como conductores del aislamiento. 4, adaptación. Los que entrenaron bien en casa seguramente no van a haber entrenado de la misma forma que lo hacen en el club, ¿no? No es lo mismo nadar colgado de una mesa que nadar en el agua, no es lo mismo jugar con botines en el barro que correr con zapatillas en el asfalto o que entrenar en Crocs en casa. Con la número
5, los hábitos. Yo creo que los hábitos sí hacen al monje, ¿no? Fíjense que en una evolución de un periodo de 30, 40 años, miren cómo cambiaron el físico de los futbolistas, ¿no? Pasando de los jugadores de selección, Diego cuando salió campeón con Boca, al físico hoy de Sergio Ramos o de Cristiano Ronaldo. El sueño, en cantidad y calidad, cantidad en la primaria mínimo 9 horas por noche, en secundaria mínimo 8, lo que les decía Alejandro Lanari de los ritmos circadianos, no es lo mismo dormir de las 11 de la noche a las 8 de la mañana que de las 5 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿no? Y además el impacto de las luces azules sobre la glándula pineal, que la dejan medio loca y no entiende bien qué está pasando, y por ahí no libera melatonina, y esto influye en la calidad del sueño, y en el sueño no REM, ¿no? Donde debería liberarse la hormona de crecimiento, no ocurre. Por otro lado, la alimentación. Hubo familias que volvieron a las bases, volvieron a cocinar, volvieron a tener esta cosa de comer casero, pero un montón de familias por cuestiones socioeconómicas comieron mucha comida ultraprocesada, ultramanufacturada, que es la comida más barata, lamentablemente. Entonces, tenemos que reeducarnos en lo que es la alimentación. Los suplementos deportivos por el Comité Olímpico Internacional están desaconsejados en edades infantojuveniles. No busquemos atajos, shortcuts, sino vayamos a educación alimentaria, que es lo que tenemos que lograr con nuestros chicos. Evaluaciones. Yo soy un fanático de las evaluaciones. A mí me gusta mensurar todo lo que se pueda mensurar y ponerlo en números. Entonces, el que evaluó antes del aislamiento, de la pandemia, tiene datos contra qué contrastar. El que no evaluó se está perdiendo tener esta tabla de referencia, ¿no? Entonces seguirá haciéndolo a ojito. O tendremos la oportunidad de aprender y decir qué bueno que son las evaluaciones tanto de composición corporal, rendimiento físico. Acá lo puse al gringo Justi, para mí es el 8, la Bruja Verón está más chiquito ahí, pero también podría ir tranquilamente. Con la 9, el apto físico. Los chicos estuvieron mucho tiempo parados, mucho tiempo con conductas que no fueron las más saludables. Es importantísimo que vuelvan al pediatra. Es importantísimo que consulten con el pediatra. El pediatra después dirá si hace falta algún análisis o no, o algún examen complementario. En principio no debería hacer falta, salvo que haya algún hallazgo patológico. Y ni hablar los que tuvieron COVID. En España, la FEMEDE, que es la Federación de Medicina del Deporte, allá, tiene un protocolo muy interesante en donde a todo deportista, toda persona que va a hacer deporte, sea COVID negativo o COVID con cuadros leves, tiene que pasar por un interrogatorio específicamente dirigido para hipercoagulabilidad sanguínea, trastornos respiratorios y alteraciones del miocardio. Ese interrogatorio más un electrocardiograma de base. Y los que tuvieron enfermedades severas o moderadas tienen que hacer estudios más complejos. En los chicos, para contarles como anecdótico, se vieron algunos casos esporádicos de enfermedad de Kawasaki, que es una forma de afección del corazón, es una especie de vasculitis. Es raro, no se vieron muchos casos, pero hay que tenerlo presente. Así la copa se ve lejos, desdibujada. Si hacemos las cosas bien, si nos enfocamos, trabajamos en equipo multidisciplinario, lo más probable es que lleguemos a esto. Y la copa, obtener la copa acá va a ser hacer las cosas bien, no ser campeones. ¿Bien? Creo que dentro de la resiliencia, una de las cosas que este virus nos puso en jaque al mundo entero y como sociedades. Y creo que tenemos que ser más empáticos con los otros, ¿no? Tenemos que dar este abrazo del alma y entender y ir en busca de lo que queremos como sociedades. Como decía Diego, yo fui parte de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Fue un hecho increíble que logramos en Buenos Aires en el 2018. Lo hicimos bárbaro, creo que esto también lo podemos hacer. Les voy a pedir mil disculpas porque yo me voy a tener que retirar ahora a una actividad, un compromiso que tenía, pero les dejo todas las formas de contactarme para cualquier pregunta. Y desde ya, si no, Diego me las transmitirá y quedaré en contacto con ustedes. Les agradezco muchísimo. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Gracias por tus conceptos, por tu tiempo. Sabíamos que estabas complicado, pero bueno, cualquier consulta e inquietud te las vamos a trasladar y las vamos después a responder de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Federico Torrengo, ya lo había presentado, pero repito, es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, director médico de Vélez, médico traumatólogo y director médico de la Asociación del Torneo ATP de Buenos Aires. Hola Diego, no sé si me escuchan bien. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Se ve muy bien, estamos bien en horario, bárbaro. Bueno, gracias por la invitación, saludos para todos. Y bueno, siguiendo un poco la línea que han planteado Alejandro y Santiago, para recalcar que este es un trabajo de equipo, interdisciplinario, donde todos los actores que están en el deporte van a tener un rol fundamental. Y la interacción entre todos ellos, de todos nosotros, va a ser clave para cuidar a los deportistas. La gran pregunta que nos hacemos es cómo vamos a hacer para volver al deporte, luego un parate de al mínimo 4 meses y no tener lesiones. Y ese va a ser el gran desafío desde lo que es la mirada del traumatólogo en la prevención de las lesiones. En ese sentido, lo dijo bien Alejandro, los efectos del desentrenamiento, básicamente perdemos de todo: capacidad aeróbica, masa y fuerza muscular, perdemos elongación, se altera el equilibrio, la coordinación, perdemos timing y el gesto deportivo. Entonces, el día que lleguemos al entrenamiento, vamos a llegar desentrenados. Está claro que no todo el mundo estuvo en un sillón, e inclusive estuvo trabajando en casa, entrenando en casa, pero aunque sea mantener eso, ha sido importante para llegar de la mejor manera posible, pero no piensen que por tener entrenamiento en casa, la forma de llegar va a ser ideal. Y en ese sentido, para ir estrictamente a lo médico, nosotros creemos que las 3 lesiones fundamentales, o que más vamos a tener como consultas, tanto los médicos como los kinesiólogos, van a ser lesiones tendinosas, lesiones musculares y lesiones de rodillas, sobre todo lo que tiene que ver con la patología fémoro-patelar. Yo me voy a dedicar en estos minutitos a las lesiones tendinosas, luego la licenciada Andrea Pasarenti va a hablar de lesiones musculares y de las lesiones de rodilla. Desde el punto de vista de las lesiones tendinosas, el término que nosotros usamos es tendinopatía, ¿sí? El término tendinitis es un término que no se usa porque el tendón está claro que no se inflama, salvo situaciones iniciales al principio de su patología, pero el término que hablamos es de la enfermedad de un tendón, que es tendinopatía. Y el desentrenamiento altera el tendón. Por no entrenar, nuestro tendón pierde contenido de colágeno tipo 1, que es una estructura clave en la función tendinosa, sufre una degradación de la matriz extracelular y disminuye su elasticidad. Con lo cual, ese tendón empieza a estar en condiciones de lesionarse en el momento que nosotros llegamos con esa falta de entrenamiento. Y sobre todo tenemos en cuenta los tendones que más comúnmente se nos consulta, que son el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, el manguito rotador y el glúteo medio en la cadera como fundamental a la hora de producir este tipo de dolores. Y la verdad es que creemos que detrás de las lesiones musculares, que son las más frecuentes, la segunda patología por la cual los deportistas van a consultar va a ser por lesiones tendinosas. Es muy importante entender qué le pasa al tendón con el entrenamiento, y sobre todo con una palabra que seguramente después nos van a explicar los profes, que tiene que ver con la carga. Y este trabajo de Jill Cook, que es una kinesióloga australiana, que hoy es referente mundial en tendones, del 2009, un poco marcó en los últimos años la tendencia de qué le pasa al tendón con la carga y con la descarga. Y el tendón, normalmente, con la carga óptima, sufre una adaptación y se fortalece, con lo cual es muy bueno el entrenamiento para el estado de un tendón normal y para su correcto funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa en distintas situaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos con esa flecha roja, como dice, sin carga, en esta etapa donde dejamos de entrenar,
disminuye la capacidad tendinosa, se empieza a alterar el tendón como lo veíamos anteriormente. Ahora, esa disminución de la capacidad tendinosa, si la carga volvemos a darla en una forma lógica, si el entrenamiento vuelve a ser bien dado, y si no tenemos plan de entrenamiento rigurosos inicialmente del tendón, con esa disminución de la carga se va a recuperar, es un ciclo de que el tendón recibe carga y se recupera y se normaliza. La clave es esta, porque la intervención de los profes, y el punto clave es esto, trabajar en ese momento, cuando va a llegar el deportista con ese tendón alterado, en tener cuidado con las cargas de entrenamiento para que el tendón lentamente vaya normalizándose. Por eso, acá empiezan a aparecer los tiempos. Cuando se habla de cuánto tiempo necesito, y se dice 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. ¿Semanas para qué? Y para estar bien entrenado, pero yo pienso en el tendón y digo, bueno, 3, 4 semanas para que el tendón cargado sea un tendón normal. Ahora, si ese tendón con esa disminución de su capacidad le damos una carga alterada, el tendón va a empezar a molestar, va a empezar a doler. Lo primero que le pasa al tendón es un inicio de su enfermedad que se llama tendinopatía reactiva. Si en ese momento no se consulta, que es cuando empieza a doler el tendón, y se sigue entrenando y cargando al tendón, van a las otras fases de la enfermedad del tendón, que el tendón ya se altera, se desestructura y entra en la etapa de la tendinopatía degenerativa. Con lo cual, ese deportista que va a venir al consultorio, lo primero que va a tener es un tendón ya enfermo y se va a empezar a perder muchos meses. Y la verdad que estuvieron mucho tiempo parado como para seguir perdiendo tiempo. Entonces, sepan que el tendón es una estructura metabólicamente activa. Y acá volvemos a los tiempos. Tarda al menos 4 semanas para producir el tendón colágeno tipo 1. Y inicialmente hay una degradación de la matriz en las primeras 4 semanas de entrenamiento. Con lo cual, si bien en las primeras 4 semanas el tendón va buscando normalizarse, hay un proceso que es la degradación de la matriz que va haciendo que el tendón lo sufra. Ya se sabe que a las 11 semanas de entrenamiento, solamente el tendón ya estando en bienestar produce colágeno y está en buena función. Con lo cual, yo lo que le digo es que las cargas deben ser administradas lenta, gradualmente y correctamente en las primeras 4 semanas para evitar que el tendón termine en esa etapa de tendinopatía reactiva. Con lo cual, ese tendón vamos a buscar que tolere el entrenamiento. Entonces, acá la clave para prevenir las lesiones tendinosas es los cuidados en el entrenamiento. Está demostrado que el factor más dañino para el tendón tiene que ver con la intensidad del entrenamiento. El segundo factor es las pausas, el poco descanso va a afectar al tendón. Y también se sabe que lo que menos condiciona inicialmente es el volumen excesivo, con lo cual esto es muy importante a los profes a la hora de planificar los entrenamientos. Otra de las cosas que indicamos desde la prevención es que se trabaje entrenamiento en fortalecimiento excéntrico para cada uno de los tendones y elongación, además de los trabajos perceptivos, y trabajar el core como es clave en la prevención de lesiones. Y que haya una progresión en el entrenamiento desde el inicio, con distintos tipos de trabajo, para lentamente lograr una capacidad física que se pueda recuperar y, sobre todo, en lo que me refiero estrictamente, ir generando una tolerancia gradual del tendón para que no sufra en el entrenamiento. Entonces, la clave para no lastimar a los tendones va a ser gestionar las cargas de entrenamiento. Con lo cual, vuelvo al inicio, esto es un trabajo en equipo. Van a depender de lo que puedan hacer los profes y los entrenadores, sobre todo en las primeras 4 a 6 semanas, para que los tendones estén en buena situación. Entonces, esto es lo que quiero recalcar fundamentalmente, y estar muy atento desde el punto de vista médico, no minimizar los dolores y sobre todo tener que los profes y entrenadores tengan apoyo de los cuerpos médicos para ir progresando en ese entrenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Gracias. Te dejo de compartir. Dejas de compartir, muy bien. Invitamos a Andrea Pasalenti, que es kinesióloga, que va a completar este módulo de prevención de lesiones. Hola, Andrea. Andrea es kinesióloga del equipo argentino de FedCap, kinesióloga del Departamento de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Tenis y secretaria de la Asociación de Kinesiología del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperen un cachito que me falta la primer diapo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, a la TD, a la ciudad, Diego, Eleonora, un placer estar acá. Voy a compartir, bueno, me faltaba la primera, pero era la presentación con mi nombre, así que ya Diego me presentó. Arrancamos por esto, entonces. Bueno,
La idea es completar un poco y seguir alineado con lo que venía contando Federico, que qué pasa con las cuestiones de esta vuelta al deporte en una situación post-pandemia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la lesión muscular más frecuente y qué pasa también con la rodilla en esta situación de la vuelta al deporte. La lesión muscular más frecuente, si bien acá, bueno, la figura representativa que puse fue un gemelo, es un poco para mostrar que las lesiones musculares, en su mayor magnitud, el desgarro es una de las cosas con las que nos podemos encontrar. ¿Cómo se da esta cascada patológica? Bueno, cuando uno empieza de nuevo la actividad física con la intención de volver a hacer lo que hacía, que es lo que uno está esperando ansiosamente, intenta volver a las cargas y volúmenes con las que estaba en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con el músculo? Empieza a haber un exceso de carga, un exceso de volumen, el músculo lo empieza a absorber, entramos en una fatiga muscular, que es la sensación que a veces uno siente como natural, como normal, que es el trabajo inicial que uno empieza a hacer. A veces sentimos que qué bien que trabajamos porque nos duele todo. Bueno, un poco molestias de adaptación hay, pero hay que prestar atención. La idea es cómo vamos nosotros regulando esta vuelta al deporte para que justamente sea saludable, que evitemos las lesiones que pueden llegar a darse y tener que volver a parar y volver a estructurar el cuerpo, ¿no? Entonces, exceso de carga y volumen puede dar una fatiga muscular que se manifiestan en forma de contractura muchas veces. Entonces, la típica contractura que no se sabe, me duele, es contractura, estoy desgarrado, es una distensión, bueno, ojo con eso. Contractura, que puede predisponer a una lesión muscular. Esa lesión muscular puede llegar a ser un desgarro que en cualquiera de sus grados hay que tratarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar todo esto? Un poco lo que se vino hablando, que es la vuelta progresiva, prestar atención a los volúmenes, a las intensidades de trabajo y qué está pasando con el músculo, no sentir que todo ese dolor que uno viene sintiendo es normal, que lo tienen que sentir, ¿sí? Y poder diferenciar claramente si es dolor, si es contractura o si ya estamos en inicio de un desgarro, una lesión muscular. ¿Qué pasa? Esto ha llevado también a la rodilla. Síndrome patelar, femoropatelar, es la fricción que se genera a nivel rotuliana, que es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Las consultas, siempre en las sesiones de kinesiología, estamos recibiendo muchas consultas de dolor femoropatelar, que es ese típico dolor en la rodilla que se va, que el tiempo vuelve, que recidiva, que uno no sabe bien de qué se trata, que se puede dar en forma de pinchazo. Cuando subo la escalera, después vuelvo a subir la escalera, no me duele, después me vuelve a doler. Bueno, ese es el síndrome femoropatelar, ¿sí? Una de las cosas que puede pasar en la rodilla. ¿Cómo se da esta cascada? ¿Cómo llegamos a este síndrome femoropatelar? Bueno, lo mismo, empezamos. Todo empieza en que venimos de un parate prolongado, como explicaba Fede, que queremos volver a la actividad física normal, pero nuestros músculos no están preparados como estaban en su momento. Y a veces no somos muy conscientes de esto. Entonces, ¿qué pasa? Las riendas musculares no empiezan a traccionar como estaban traccionando en su momento, empieza a haber desejes articulares, todo debido a una debilidad muscular que claramente existe por más que uno haya trabajado durante la cuarentena con ejercicios en su casa y demás. Esta debilidad muscular, sumada al impacto que se genera, bueno, empiezan a trabajar el desbalance de fuerzas en la fricción femoropatelar
y empieza a aparecer el dolor. Este dolor que, como les comentaba recién, es un dolor que se puede manifestar de diferentes formas. Se puede manifestar de forma repentina, se puede manifestar en forma de pinchazos, puede molestar en la parte externa de la rodilla, a veces interna, es como que va migrando, por eso es el síndrome femoropatelar. Bueno, esto en cuanto a el dolor femoropatelar. ¿Qué consejos podemos dar como para que la vuelta sea segura, saludable y evitar, junto a lo que, bueno, explicaba Fede del tendón, en la lesión muscular, en el dolor de rodilla, que son las lesiones más frecuentes que nos podemos encontrar con esta vuelta al deporte? Bueno, en caso de tener la posibilidad de hacer una evaluación inicial, hacerla. Es fundamental, sobre todo si tenemos posibilidad de compararnos con nuestras características iniciales a la pandemia, como para ver dónde estamos parados, que claramente va a haber una diferencia. Pero si la podemos hacer, sería ideal. Luego estar atentos a las alarmas, que es esto que yo les comentaba, el dolor, la fatiga, las retracciones musculares, los entumecimientos, los pinchazos, todas estas cosas raras que uno va sintiendo, tienen que consultarse, tienen que ser signos de alarma, ¿sí? No tomarlo como una cuestión natural, normal, porque estamos volviendo a hacer actividad física. Entonces, estar atentos a las alarmas. El trabajo en cuanto al trabajo físico, es muy importante el trabajo de movilidad articular, el trabajo de elongación, que en su conjunto me va a llevar a la flexibilidad. Un cuerpo flexible es un cuerpo que tiene menos tendencia a la lesión, ¿sí? Muchas veces nosotros focalizamos, sobre todo después de del parate prolongado, queremos recuperar fuerza, queremos recuperar tono, pero siempre tener en cuenta que la movilidad y la elongación es de suma importancia para que el cuerpo tenga una mejor adaptabilidad a la actividad física. La estabilidad de la zona media, ¿sí? El famoso core, es algo muy importante también. La zona media es el núcleo del cuerpo, que hace que la energía del trabajo se pueda transferir a los miembros superiores, a los miembros inferiores, y amalgama todo el trabajo físico. Cuando la zona media está débil, empieza a haber desestructuras del resto del cuerpo. Entonces, trabajo de zona media, fundamental para tener un cuerpo más estable y un trabajo físico más controlado. Después el fortalecimiento muscular general y específico, que tiene que ser de manera progresiva, el trabajo de gimnasio, guiado por un profe, siempre que nos esté asesorando de cómo son los ejercicios, para hacerlos de una manera correcta y evitar lesionarnos. La resistencia progresiva y la adaptación al impacto. También, esto se refiere a la progresión, ¿sí? No empezar a correr 10 kilómetros el primer día, sino despacio. También el profe nos va a ir guiando cómo tenemos que ir volviendo, en el trabajo fraccionado, cómo tenemos que ir subiendo las cargas, porque el impacto en un principio parece que no, pero después puede empezar a manifestarse en estos dolores, por ejemplo, de rodilla. Y ante la aparición del dolor, bueno, colocar frío en una primera instancia. El frío siempre es recomendable, cuidando la piel, con compresas frías sin quemar, pero en una primera situación puede ayudar, y siempre consultar al médico para, obviamente, llegar a un diagnóstico. Pero, por último, lo que quiero aclarar es que, bueno, nosotros estamos tomando la rodilla, la zona muscular del gemelo como un ejemplo, pero que esto se traslada a todo el cuerpo, depende del deporte, depende de la actividad física, depende de la edad, depende qué zona del cuerpo esté más en riesgo. Para cualquier tipo de músculo, para cualquier tipo de articulación, hay que tener estos cuidados, hay que estar atentos a estos signos de alarma, ¿sí?
Y bueno, yo también termino acá mi presentación, quiero dar las gracias y estoy a disposición para cualquier consulta que pueda sumar. Muchas gracias, dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Andrea. Interesante, Federico y Andrea hablando de prevención de lesiones. Sabemos que, según el deporte, pero que teniendo en cuenta la mayoría de los deportes, este tipo de lesiones de las que hablaron Andrea y Federico, que son las musculares y las tendinosas, son casi el 70% de las lesiones, así que, como dijo Federico, si se pueden manejar bien las cargas, vamos a estar previniendo la mayor cantidad de lesiones que se pueden producir en una vuelta a la actividad física. Seguimos con el profesor Fernando San José, que es profesor nacional de Educación Física y gerente deportivo del Club Vélez Sarsfield, que nos va a hablar del nuevo rol del profesor de Educación Física como agente sanitario. Fernando, ¿cómo estás? Hola Diego, bueno, ¿me escuchan? Sí, Hola. perfecto. Perfecto, bueno, bien. Bueno, tal cual como vos dijiste, Diego, primero gracias por la invitación y agradecer a todos los presentes. Veo que hay un auditorio variado, con profesionales de la salud y colegas de educación física y gente de federaciones. Y vamos a hablar de este nuevo rol del profesor, esta ampliación de la zona de confort de los profesores, que realmente yo creo que nunca deberíamos haber abandonado, tendríamos que haber transitado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es este rol del profesor de educación física como agente sanitario. Y quisiera hablar primero cómo nos preparamos, cómo preparamos a nuestra institución, la previa, ¿no? Lo primero es diseñar un mapa de riesgo. Tenemos que volver a conocer nuestra institución, por más que hayamos vivido en las instalaciones durante mucho tiempo, es rediseñar nuestra cabeza, por dónde son los ingresos, qué posibilidades tenemos de accesos, y a partir de ahí clasificar los sectores en de riesgo moderado, riesgo bajo, a sectores de riesgo más alto, pasando por las distintas características de las instalaciones y la infraestructura edilicia, ¿no? A partir de ahí, conociendo esto, vamos a diseñar los protocolos y los manuales de procedimiento de cada disciplina. Y sabemos que muchas instituciones tal vez no tengan un departamento médico desarrollado y los invitamos a que calquen los protocolos de otras instituciones, por ejemplo el de Vélez Sarsfield, que está a disposición, y lo adapten a sus propias necesidades. Lo que va a seguir una vez que nosotros tenemos nuestro protocolo bien armado y nuestros manuales de procedimiento, que van a tener en cuenta las características de cada lugar del club y las características de la disciplina deportiva a desarrollar para no poner en riesgo a los socios, lo que vamos a hacer es informarle a los socios esta nueva normativa. Indudablemente, los clubes no van a ser los mismos que dejaron los socios el último día que se fueron de los entrenamientos, y tampoco nosotros vamos a recibir a los mismos socios. Por lo tanto, los profesores y el personal no docente tiene que estar capacitado para esta nueva realidad y esta nueva normalidad, atendiendo singularidades y atendiendo también las distintas circunstancias que pueden empezar a surgir en este escenario sumamente dinámico. Por lo tanto, lo que recomiendo es mucha laxitud, pero fundamentalmente la aplicación del sentido común. Porque muchas cosas no van a estar comparecidas en el manual de procedimiento. Por lo tanto, también lo que recomendamos es una actuación interáreas, trabajando con el departamento médico, o si tienen un departamento de psicología, el área de nutrición, y por supuesto con las autoridades de cada institución. Por lo tanto, el profesor que va a trabajar en el campo va a asumir ese nuevo rol como agente sanitario, porque en definitiva, los que vamos a estar en contacto con el deportista, con el socio, y que vamos a poder informar a la autoridad médica o a las autoridades de la institución sobre cualquier anomalía o situación, va a ser el profesor. Al mismo tiempo, vamos a ser agentes educadores. Bueno,
Acá esta tabla, bueno, por cuestiones de que entren en la diapositiva, yo las minimicé, pero sí pueden ver los colores, y a la izquierda se ve un cuadro donde están clasificadas las instalaciones deportivas del club que yo gerencio, que es Vélez Sarsfield. Este esquema lo hicimos junto con el director del departamento médico, que es Federico Torrengo, quien ya les habló, y aquí están clasificadas las instalaciones edilicias, yendo desde el menor riesgo, que son los espacios abiertos, donde tienen menor concurrencia de gente, o que la gente tiene posibilidad de estar más separada, manteniendo esa distancia social y distancia deportiva, pasando por los riesgos moderados hasta los riesgos altos, que consideramos riesgo alto las instalaciones de espacios cerrados, con poca ventilación, y además que tengan elementos de uso en común, como por ejemplo los gimnasios de musculación. Por otro lado, hay otra tabla que está a la derecha, que es la tabla de riesgo por actividad. Por lo tanto, nosotros disociamos lo que es el riesgo que genera la instalación deportiva edilicia, conjugado con el riesgo que genera el deporte por su actividad propiamente dicha. Entonces, pongo un ejemplo. Un deporte que se entrena dentro del gimnasio, como puede ser el futsal, si nosotros lo llevamos a un playón de handball, que tiene las mismas instalaciones al aire libre, estaríamos mitigando en parte los riesgos de hacer actividad dentro de una instalación cubierta. Por lo tanto, podemos desclasificar la actividad que tenía un riesgo alto y pasar a un riesgo moderado. Ni hablar si realizamos entrenamientos de manera individual, con técnica individual, con lo cual lo que hacemos con esa actividad es llevarla a otra clasificación posible para poder volver en una etapa anterior a la que tiene su clasificación natural. Y acá empieza la tarea de educador del profesor de educación física. ¿Qué le vamos a tener que enseñar a nuestros socios o deportistas? Lo primero que le tenemos que enseñar y educar es qué tiene que hacer el deportista o el socio antes de venir a nuestro club. Lo primero es tomar la temperatura axilar, preparar 2 mudas de ropa, porque no va a haber vestuarios, por lo tanto tiene que tener la ropa para poder trasladarse y la ropa deportiva, o tomar la decisión de salir directamente de casa vestido, con la ropa para realizar la actividad. Llevar al club lo indispensable, evitar llevar elementos que puedan ser apoyados en algún lugar o contaminarse. Llevar el kit de higiene y cuidado personal, que después vamos a detallar. Poner los elementos deportivos en un bolso o una mochila o una bolsa aparte, para que en caso de que se contaminen, no mezclarlo con nuestra ropa que después llevamos a nuestra casa. Lavarse las manos antes de salir. Recogerse el cabello, aquellos que tengan el pelo largo, o las mujeres que tengan el pelo largo. Evitar en lo posible el transporte público, y esto va a tener que ver con las habilitaciones, ¿no?, que nos va a dar la autoridad competente, pero en caso de que esté habilitado aún para los deportistas, hablamos de evitarlo. Si vivo a 10, 15 cuadras y puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, evitar el transporte público por más que esté habilitado. Aquellos que tienen auto, asistir con las personas indispensables para tu traslado. Si no tenés licencia de conducir, bueno, que te acompañe una sola persona. Entendemos que hay temas familiares, a veces no se puede dejar un hermanito chiquitito en casa solo, y nos vamos a tener que trasladar con más personas, pero tener en cuenta que no van a poder ingresar en una primera instancia a las instalaciones deportivas. Van a tener que esperar fuera de la instalación. Por lo tanto, cuanto menos personas estén esperando, menos conglomeramiento de gente vamos a tener. Y otro punto importante es no desviarse del trayecto de casa al club y viceversa. No pasar por hacer un trámite bancario o por algún lugar público, porque en definitiva, cuando nosotros no hacemos un trayecto directo y nos exponemos a un contacto social más fluido, estamos poniendo en riesgo a nuestros compañeros de práctica deportiva. También tenemos que enseñarles a nuestros deportistas que durante el desarrollo de las clases o entrenamientos, los deportistas deberán asistir con un margen de tiempo muy acotado. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar
es que la gente espere en la vereda del club durante un transcurso de tiempo largo, con lo cual imaginemos también la situación que va a haber mucho tiempo, 4 meses, 5 meses, que no ven a sus compañeros, y eso va a generar también una movilización. Por lo tanto, también lo que recomendamos es poner una persona de seguridad o alguien del Departamento de Educación Física o de Deportes para que ordene a la gente en la vereda y mantengan la distancia social. Y obviamente el uso de barbijo es indispensable, que lleguen utilizando el barbijo. También recomendamos que un docente, en el caso de las instalaciones que sean muy grandes, como es el caso de los clubes multideporte, que sea un docente o un asistente quien conduzca a cada grupo hacia la instalación deportiva específica donde realiza su práctica deportiva. ¿Para qué? Para que no esté tomando contacto con material edilicio que no tiene que tomar contacto, y al mismo tiempo para velar el orden, porque cada deportista va a tener asignado un compañero o un dúo, un terceto, o cuando empecemos a trabajar en grupos más grandes, pero ese grupo tiene que ser respetado tanto durante la práctica deportiva como en el resto de la vida social, dentro y fuera de la institución. Si en el traslado se nos juntan todos, ¿qué sentido tendría después dividirlos cuando estemos en el campo de juego o en la instalación deportiva? Además, una vez que estamos en el lugar in situ donde vamos a hacer la práctica deportiva, el docente va a tener una tarea sumamente importante. Primero, lo que recomendamos es ponerlos en semicírculo, en una formación, manteniendo, por supuesto, la distancia social, determinada ya por autoridad sanitaria, y les va a enseñar a higienizarse las manos con alcohol en gel o alcohol diluido al 70%, todos al mismo tiempo, el profesor los va a dirigir, al mismo tiempo va a pedir que en el caso de que sean deportes que utilicen un elemento deportivo, que limpien ese elemento deportivo, y algo fundamental, el tomar lista. Muchas veces en las instituciones deportivas los profesores no toman lista. Ahora va a ser una tarea vital. ¿Por qué? Porque si alguien se contagia, nosotros tenemos que saber si estuvo en nuestra clase, si no estuvo, con qué compañeros estuvo en contacto, para ponerlos en situación de aislamiento y saber quiénes son los que tienen que estar aislados preventivamente o no. Y además, todas las clases el profesor tiene que reafirmar las normativas vigentes. También recomendamos que cada institución lleve adelante, además de un manual de normas para manejarnos dentro de nuestro deporte, tener un manual de disciplina. ¿Qué hacer con aquel que no respeta las normas? ¿Qué hacer con aquel que se pone el barbijo en la pera? Bueno, cada institución tiene que decidir, y obviamente el profesor tiene que tener la potestad de excluir a alguien de la clase. También el profesor les va a leer un protocolo de preguntas que va a ser muy similar, para que tengan una idea, a la aplicación Cuidar, donde ahí, in situ, cada alumno va a tener que responder de manera pública, es decir, se va a preguntar sobre diferentes situaciones. Si estuvieron en contacto estrecho con un familiar infectado, si han tenido temperatura en los últimos días y demás. Con lo cual, el profesor ahí va a tener que actuar en caso de detectar alguna situación anómala o que considere que está poniendo en riesgo a sus compañeros. Además, cuando desarrollamos los planes de trabajo, nuestra planificación de clase, obviamente el profesor tiene que tener en cuenta de promover el distanciamiento deportivo, que es el distanciamiento deportivo superior al distanciamiento social, hablamos de 5 a 8 metros. ¿Por qué? Porque la práctica deportiva hace que nosotros exhalemos mucho más fuerte, generemos una nube, y esa nube puede ser aspirada por otro deportista que viene corriendo detrás o viene corriendo de manera contraria. Por lo tanto, la distancia tiene que ser superior, al menos en un principio. Y por sobre todo, algo que nos encanta a los profesores es juntar al grupo cuando termina la clase y hacer una especie de resumen del propósito del entrenamiento. Recomendamos, y diría exigimos, que esa charla no se dé al finalizar el entrenamiento,
sigan utilizando los medios virtuales para poder cerrar los entrenamientos. Por supuesto, las tareas de elongación o de vuelta a la calma las tienen que hacer también sin reunir al grupo y utilizando el espacio, manteniendo la distancia social recomendada. ¿Qué le tenemos que decir a nuestro deportista mientras permanece en el club? Obviamente esto que ya venimos recalcando, que es mantener la distancia social y deportiva todo el tiempo, antes de entrar al club, durante la permanencia en el club y al salir del club. Nosotros tenemos que concientizar a los deportistas que no se tienen que cuidar esa hora de entrenamiento que nosotros les vamos a dar. Las otras 23 horas es vital que ellos mantengan una conducta adecuada, porque si no, todo lo que hagan mal en su vida cotidiana lo van a trasladar a nuestra institución y van a poner en peligro al compañero que sí hizo las cosas bien. Por lo tanto, mantenerse en el grupo asignado es vital y el profesor tiene que velar para que así sea. Evitar tocar picaportes, molinetes o cualquier otro elemento que no sea indispensable para la práctica deportiva. Con lo cual, recomendamos que aquellas instituciones que tengan molinetes de acceso eviten poner el molinete porque genera amontonamiento de gente o manipulación en el molinete, lo cual pone en riesgo a la gente. Si hay puertas de acceso, supongamos las canchas de tenis, todos van a manipular esa puerta, o sacamos la puerta o la abrimos a 180 grados y la atamos para que no se cierre. Es decir, tenemos que generar un manejo dentro de la institución que sea fluido y sin barreras edilicias. Costumbres que generalmente los deportistas tenemos, quitarnos los guantes con los dientes, u otro elemento, los bucales que se caen y los volvemos a poner en la boca, ¿sí? No salivar el piso, no escupirse las manos, es una costumbre muy de los arqueros, no arrojar residuos al piso, especialmente pañuelos descartables, por lo cual las instituciones tienen que tener cestos de basura asignados a tales efectos. Evitar tocar arcos, redes, barandas u otros elementos de las instalaciones deportivas si no es estrictamente necesario. Usar siempre tu botella personal para hidratarte. En el caso de deportistas semiprofesionales, donde la institución les da una botella para hidratarse, lo que obviamente recomendamos es que esa botella esté identificada con el número de camiseta, con el número de pechera, con una inicial. Y obviamente lo que tenemos que desterrar para siempre es el uso del bidón de uso común para todo el equipo, porque además de COVID-19 podemos transmitir cualquier otra enfermedad. También vamos a tener que enseñar que al finalizar la clase o entrenamiento, debemos guardar los elementos de uso deportivo en una bolsa o compartimiento aparte dentro de tu bolso. Es decir, usar una bolsa, puede ser una bolsa de residuos o otra mochila, pero tiene que estar aislado del resto de mi ropa. Puede ser pelota, palo, bocha, raqueta, lo que use cada deportista. Tienen que higienizarse las manos nuevamente al salir de las instalaciones con alcohol que lo llevaron en su kit personal y retirarse apenas termine la clase. No vincularse con los compañeros fuera de las instalaciones, especialmente los que no integraron tu grupo de entrenamiento. Ir directo a casa, sin desviarte en el camino, sin ir a la casa de un amigo o hacer un trámite y demás, mantener la cuarentena lo más que se pueda, ¿sí? Y dentro de lo posible, evitar el transporte público, nuevamente lo digo, ¿sí? Aunque se encuentre autorizado. Utilizar barbijo durante todo el trayecto. Cuando llegaste a tu casa, te sacás el calzado, higienizarlo posteriormente, desinfectar los elementos de uso deportivo si no lo hiciste en la institución, porque no te dieron tiempo, ¿sí? Lavarte las manos con jabón, ducharse y cambiar la ropa y tomar la temperatura axilar. El kit de higiene personal, alcohol en gel o líquido diluido al 70%, una toalla de uso personal, el barbijo y guantes descartables que lo dejamos como uso opcional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hay varias consultas sobre el uso del natatorio que lo vamos a dejar para el final, para el momento de las preguntas. Bueno, seguimos con el profesor Jorge González Guedes, que es becario del ENAR,
que es preparador físico de los seleccionados nacionales de natación, esquí náutico y escalada deportiva. Hola Jorge, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Espero que todos muy bien. Muchísimas gracias a Gustavo, a Leonora, a Ale y obviamente a vos por la invitación. Y bueno, a mí me toca un poco revalorar los procesos del acondicionamiento y obviamente hay toda una coincidencia de todos nosotros en cuanto a los procesos, y recién hablaba Fer de todo lo que hace a los procesos, y si hay algo que nos caracteriza a los profes y a quienes estamos en el entrenamiento, es justamente eso. Entonces, para quienes estamos metidos dentro de esa estructura, indudablemente va a ser un poco más de lo mismo, pero revalorizando determinados conceptos. Entonces, si nos metemos en esencia en lo que tiene que ver con el entrenamiento, indudablemente, hay técnica, ahí, a ver, ahí estamos. ¿Qué significa entrenar? Y bueno, entrenar en esencia es estresar. Hoy lo hablaban antes Federico y Andrea respecto a esto de qué nivel de estrés es el que nosotros vamos a necesitar para poder producir lo que nosotros tratamos de producir en cada entrenamiento, que es la adaptación. Indudablemente cada uno de los procesos que nosotros seguimos sigue un poco este círculo virtuoso. Estresar en una determinada y justa medida, y adaptar para seguir dentro del proceso de entrenamiento. Indudablemente después de adaptar, el estresar es como exponer al organismo, y nosotros lo que hicimos fue en este tiempo exponer al organismo en una situación no real y no estructurada de lo que veníamos haciendo. Indudablemente este círculo virtuoso va a tener que ver con proteger. Entonces todo el tiempo estamos dando vuelta por eso. Lo que pasa es que en este periodo el exponer fue algo que se sobreevaluó. Todos tratamos de mantener en una primera instancia los niveles de carga, pero indudablemente nos dimos cuenta de que aunque tuviéramos todos los elementos para entrenar en nuestro hogar, nos dimos cuenta que estábamos mucho más tiempo en situaciones en donde nos exponían a una situación de inmovilidad. Entonces, esa situación de inmovilidad, nosotros teníamos deportistas que son como un Shenga, o sea, tratábamos de todo el tiempo estar estructurando a ese deportista en una pilita lo más ordenada posible. Entonces, a través de esa pila ordenada y ese orden que teníamos, esto es nuestro deportista pre-pandemia y en una situación de movimiento normal. Hoy nos vamos a encontrar con nuestro deportista post-pandemia, en donde indudablemente, como se refirieron bien Santi, Ale, y también lo nombraron el resto, nosotros necesitamos tener un diagnóstico, saber qué pieza vamos a sacar y dónde ponerla para que esta pieza indudablemente no se nos derrumbe. O sea, todas las consecuencias que puede tener la sobrecarga van a tener que ver con una evaluación pre o posterior que nosotros podíamos o no tener. O sea, nosotros, los que un poco nos gusta el tema de evaluación, todo el tiempo estamos revalorizando esto, pero tenemos que tener determinados cuidados. A partir de esto, la construcción del movimiento va a estar cimentada en tres pilares fundamentales. Una va a ser la capacidad de movimiento, que indudablemente hoy está en rojo porque justamente nosotros estuvimos en una situación de mucha inmovilidad. La otra pata fundamental es la capacidad fisiológica. Entonces, a partir de esa capacidad fisiológica, necesitamos que recuperar ese estado de rendimiento. Y a partir de ahí, recuperar nuestra capacidad psicológica. Estas son las tres patas importantes a la hora de la construcción de nuestro deportista nuevamente. Hoy están en rojo y necesitamos reciclarlos o revalorizarlas. Entonces, a partir de esto, vamos a tener que construir una nueva postura. Esta postura de nuestro individuo va a estar cimentada en esas tres patas. Y a partir de ahí podremos reconstruir los patrones motores que implican el rendimiento de cada uno de los deportes implícitos, si es el deporte de lo que hablamos, o una persona que vuelve a entrenar
en una situación normal, un deportista recreativo normal, que va a construir nuevamente esos patrones motores. Después vamos a poder hablar de velocidad, potencia y todo lo que queramos, pero es muy importante reconstruir todo lo que venimos hablando que tiene que ver con capacidades de movimiento, capacidades fisiológicas y psicológicas incluidas dentro de la sesión de entrenamiento. A partir de acá entonces, el retorno saludable es el retorno a esos procesos. Nosotros teníamos, como dijo Ale, un estudio o una realidad dentro de esos procesos de entrenamiento que era la reversibilidad. O sea, ese proceso de cambio, los periodos de receso, pero eran periodos de receso ya estudiados, 15 días, a lo sumo un mes, pero no como nos pasó hoy. Entonces, a partir de eso, lo primero yo creo es la progresión de lo que hagamos. Tiene que tener en cuenta una evaluación inicial, aunque, si bien todos coincidimos con esa evaluación inicial, no pensemos que esa evaluación va a tener que ver con un estado de rendimiento. No voy a poder evaluar la condición, porque si no me voy a estar metiendo en lo que bien aclaró Fede Torrengo respecto de esa adaptación tendinosa. La evaluación también puede ser riesgosa, con lo cual la adaptación inicial que yo recomiendo va a tener que ver con la situación de movimiento de ese individuo y ver cuáles son los patrones que cada uno, en función de la realidad que tuvo, tiene en déficit y poder establecer dentro del grupo de entrenamiento cuáles son las pautas que vamos a establecer como prioridad. A partir de acá, obviamente, necesitamos, por lo mismo que ellos aclararon, lo mismo Andrea, una variedad de estímulos. Esa variedad no va a estar dada solamente con cambiar todo el tiempo de ejercicios, sino que en la variedad también va a estar incluida la intensidad y el volumen. Entonces, esa variedad de estímulos va a hacer de que esos tendones, esos músculos se vayan adaptando progresivamente. Y obviamente toda esa propuesta tiene que ver en esta variedad que sea multilateral y multisegmental. Yo no veo dentro de la realidad de nuestra vuelta otra vez al deporte, de que yo cuando llegue a mi situación de entrenamiento, lo primero que proponga es que un alumno mío se siente en una máquina a hacer algo. O sea, lo más lejano de sentado va a estar y voy a tratar de proponer actividades multisegmentales y con esto me refiero a que esté incluido el core, como decía Andrea, respecto de la transferencia de fuerzas, pero indudablemente que esté incluido la mayor cantidad de grupos musculares y movimientos, y esto nos va a relacionar mucho más con el deporte. A partir de acá, necesito que sea una especialización, y muchas veces la palabra funcional se mezcla con entrenamiento funcional. Funcional me refiero a función en función de un objetivo. Yo voy a tener una rehabilitación hacia un deporte en particular y esa rehabilitación fuera de lo que mi entrenador haga, yo voy a tener que estar en esto que propugnaba Ale al principio, que era el trabajo multidisciplinar. Vamos a tener que estar en todo estructurados como para que esto sea una construcción. Entonces en eso vamos a necesitar una continuidad. También se refirieron varios a esta no sistematicidad que tuvimos en la pandemia, porque en la querida continuidad que queríamos tener, toda la situación de comodidad de nuestro hogar nos llevó a una no sistemática. Esa la tenemos que ir revalorizando. Y así vamos a ir llegando de a poco a lo que yo creo que hace a la especificidad, que es la individualización. ¿Y por qué pongo la palabra longevidad? Porque todos, en el cuidado que venimos teniendo en función de todo lo que venimos hablando, estamos pensando en la calidad de vida. Lo que hablaba Fer de revalorizar al profesor como un agente de salud. Y nosotros lo que necesitamos es lograr la longevidad de nuestros atletas para poder tener atletas por mucho tiempo y a partir de esto poder lograr una vuelta al deporte coherente y en lo antes posible poder volver a nuestra realidad de todos los días. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la licenciada Alejandra Floreán, que hay que habilitarle el micrófono.
Sebastián, por favor. Alejandra es máster en Psicología del Deporte, es psicóloga de fútbol infantil, fútbol juvenil del Club Atlético San Lorenzo y expresidenta o presidenta de la Asociación de Psicología del Deporte de Argentina. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer a Deportes Buenos Aires, a la subsecretaría Diego por considerarme, Eleonora, Ale, así que gracias por este espacio y sobre todo por incluir una parte que es tan importante dentro de este retorno y de esta vivencia como en época de pandemia. Que no es más ni menos que el manejo de las emociones en esta etapa, ¿no? Diego me planteó un desafío, ¿no? 10 sugerencias en 7 minutos, voy a tratar de cumplir, pero más que sugerencias, yo a ver si hacemos algunas reflexiones juntos, porque escuchando a todos mis colegas, yo saqué un poquito de cada uno y podría hacer un repaso súper interesante de los puntos que vinieron indicándonos y marcando. Como palabras que yo tomo también como para poder trabajar en esta parte, sobre todo dirigiéndome a los profes, que son en este caso el eje central de esta charla, y escuchándolos a todos los colegas que compartieron hoy la charla, digo, wow, cuántas cosas que los profes tienen que estar preparados para atravesar, ¿no? Como primer línea de batalla en este retorno. Entonces, yo pensaba, desde marzo hasta ahora, en qué nos fue afectando, ¿no? Y cómo nos fue afectando esto, no solamente a los deportistas, como nuestros, digamos, actores principales, sino a todos los trabajadores dentro del contexto deportivo, tanto en la organización, en las rutinas, en la alimentación, en la convivencia familiar, que tampoco los deportistas están acostumbrados, ¿no? a este tipo de convivencia. La convivencia, el deporte para ellos es más central. Hoy estuvo la familia durante este tiempo, el descanso, la forma de entrenar, ¿no? Para todas estas cosas que en marzo, como hay algunos estudios decían, como un honeymoon, ¿no? como una luna de miel, y hoy estamos en otros momentos de la emoción. Ese primer momento que parecía todo bien, hoy está pasando por otro momento. Entonces ninguno de nosotros está preparado, ni fue entrenado para una situación así, ni para pasar una cuarentena, ni sabemos realmente cómo vamos a volver, ¿sí? O cómo van a ser estas etapas que vienen, y cómo vamos a también reaccionar desde nuestra emoción. Entonces, no hay recetas únicas, podemos decir que podemos ir compartiendo las emociones y estando atentos. Yo pensé en 3 palabras. Uno, enfocándonos en relación a los profes, ¿no? En esto que se viene ahora para enfrentar en un retorno. Nos fuimos preparando. Los profes estuvieron y mantuvieron el vínculo con el deportista durante todo este tiempo casi a diario. Se adaptaron a nuevas tecnologías, muchos empezaron a usar, fueron creativos, tuvieron que adaptarse a nuevas formas de entrenar y de enfrentar al grupo de diferente manera o a los deportistas de manera individual. Tuvieron que innovar, tuvieron que crear cosas nuevas, y por ende crecieron, con lo cual la primera palabra, digo, resiliencia. Vienen y venimos, creo que todos, esto fue un desafío para todos, venimos con resto y con aprendizaje. De hecho, hoy estamos acá y seguimos aprendiendo y conectándonos con nuevas formas, ¿no? De relacionarnos, que producen determinadas emociones también. La segunda palabra es adaptación. Digo, ¿cómo nos adaptamos y cómo tenemos que seguir adaptándonos? ¿Y cómo nos vamos a adaptar en el momento que tengamos que pasar a la siguiente fase, ¿no? Al retorno, al volver a encontrarnos? Y yo escuchaba al profe, a Fernando, escuchaba a Ale, la Nari, a Santiago. Digo, son tantas las cosas y las consideraciones que tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar en criterios realistas desde la emoción y desde el arranque, porque no solo el deportista va a estar de una manera
diferente al momento de arrancar, ¿no? Ansioso, sí, claro que va a estar ansioso, pero ¿por qué no pensar que esa ansiedad también va a atravesarla al profe, al kinesio, al médico, al entrenador? Y también, obviamente, en el rol del psicólogo que cada club tenga, lo va a estar atravesando. Con lo cual, trabajar criterios realistas y posibles, ¿no? Dentro de cada institución. Regular las emociones, desde las frustraciones a la incertidumbre que seguramente nos va a proponer este nuevo paso que tenemos que dar. Volver a adaptarnos a nuevos escenarios, que nos va a proponer cambios dentro de la misma institución deportiva en la que trabajemos. Vamos a tener que estar, ¿sí? Adaptándonos un poco como nos contaba, como nos relataba Fernando, ¿no? A nuevas situaciones y nuevos escenarios para estos deportistas. Y qué atentos, porque esto también, atentos, lo dijo Federico, lo dijo Andrea, lo dijo Ale, tenemos que estar atentos como profes a demasiados estímulos, con lo cual esto también nos va a producir a nosotros ciertos niveles de estrés, que los tenemos ahora, pero nos va a exponer a determinadas situaciones estresantes, con lo cual hay que cuidarse también en estos puntos. Y un nuevo cambio progresivo y gradual, como planteaban también los colegas, en cuanto a la alimentación, el descanso y todo, del deportista y de todos los que trabajemos dentro de la entidad deportiva. Ojo. Entonces, a partir de estos cambios, de estos recursos, digo, ¿con qué tenemos que contar? Y bueno, miren, primero pongo paciencia porque vamos a tener que adaptarnos a nuevos protocolos, a nuevas formas, a nuevos escenarios, a los cuales quizás no estamos preparados, y cuando planteamos cambios, siempre aparece un poco de resistencia. Nos frustra la posibilidad o no la posibilidad de modificar esto y saber si mi institución decían mi natatorio, mi lugar de encuentro, mi sede de entrenamiento, va a poder adaptarse a esta nueva modalidad. Entonces, paciencia, porque también nos va a llevar un tiempo esta adaptación. Hacerlo en equipo, como lo plantearon todos los que pasaron antes, ¿no? Esto del trabajo interdisciplinario. Que los profes no crean que esto lo tienen que resolver solos, ¿sí? Se van a tener que apoyar para optimizar los resultados en todo el equipo que tenga cada institución. Y acá me parece que el rol del psicólogo, la institución que lo tenga, me parece que va a ser fundamental, porque hasta ahora el cuerpo, ¿no? Y ahora vamos a juntar la emoción, es fundamental, porque es la emoción del deportista que viene, del profe, del entrenador, de los coordinadores y de todos los actores, ¿sí? que van a volver con determinada emoción. Así que apoyarse en el equipo interdisciplinario, y los que pueden contar en la institución, apoyarse mucho en el rol de psicólogo, como para trabajar esto desde la emoción y las emociones que nos puede presentar este desafío. Ser creativos, y yo lo digo esto porque ya lo son, como lo puse en la primera etapa, ya lo son, pero usar la creatividad para adaptarnos también a este nuevo desafío. Y empatía, que no me acuerdo quién lo dijo, pero que me pareció súper considerado, no sé si fue Fede o Fernando, la empatía, esto de poder ponerme en el lugar del otro antes de reaccionar en la cotidianeidad, y pensar en las condiciones del otro, ¿no? Porque la emoción, recuerden que tiene que ver como una de las formas de manifestar la emoción tiene que ver con la conducta, y depende de la emoción que presentemos, se van a poner en juego muchos cruces en este retorno, ¿no? Distintos tipos de individualidad, como decían antes, de reacción, la incertidumbre de uno, la ansiedad del otro, el estrés del otro, el enojo de uno, va a producir un mix, que ya lo tenemos, pero sabemos que esta va a ser una situación particular. Bueno, ser perseverante, tener esta autorregulación emocional. Y ahora les voy a decir como 3 cositas que me parecen importantes para esto. Primero, conocerme, como para poder manejar esta situación, no desde el control, sino desde la gestión de la emoción, darme cuenta que está jugándose como para poder regularla. La emoción, cualquiera sea, tiene efecto en la comunicación, así que sepamos que veamos la manera y las formas que tenemos
de comunicarnos con el equipo para adherir, por ejemplo, a estos nuevos protocolos que marcaba Fernando, ¿no? Ser tolerantes con el otro y con ustedes mismos en el trabajo cotidiano. Hay cosas que vamos a poder cambiarlas rápidamente y hay otras cosas que nos va a llevar un tiempo. Tengamos tolerancia, sabemos que tenemos que ser estrictos en los cuidados y en las exigencias, como el protocolo que planteaba Fernando, pero también la flexibilidad interna de saber que estamos dentro del proceso de cambio. Entonces, lo que les propongo es que va a ser igual que siempre. Los profes tienen esta capacidad de estar siendo creativos y planificados y exigentes y ordenados todo el tiempo. Va a ser igual que siempre, pero un poquito más y quizás diferente. Así que no pensemos en pensar, pensemos en gestionar las emociones y regular las emociones tanto propias como del equipo, poder identificarlas y aceptar que nos está pasando esto, enojo, tristeza, bronca, insatisfacción, incertidumbre, dudas, miedos, depende de la edad del deportista con la que trabajemos, nos vamos a enfrentar a diferentes emociones, ponerlas dentro del contexto deportivo, porque aparte estamos atravesados por lo personal, que también nos afecta, entonces tratar de poder poner la emoción dentro de su contexto, y pararnos en esto de pensar, sentir y hacer, ¿no? Pensar claramente, sentir en esa emoción alineada y hacer en consecuencia con esta alineación. Y en la medida de lo posible, aquellas instituciones que tengan un psicólogo, apoyarse, ¿sí? en el psicólogo como para ver cómo tramitar, cómo gestionar, cómo hacemos para adherir a ciertos protocolos, cambios y nuevos hábitos de los chicos, con el psicólogo que está en la institución, ¿sí? Va a ser de gran ayuda y de gran aporte. Así que muchas gracias, espero haber cumplido en tiempo, más o menos, ¿no? Diego. Muy bien, estuviste muy bien. Dejo de compartir. Bueno, gracias Alejandra. No, Bueno, vamos a seguir con la última charla de la jornada, que va a estar a cargo del licenciado Gustavo Pisos, que es licenciado en Gestión del Deporte, y es el técnico de la Selección Argentina de Gimnasia, y nos va a contar su experiencia con la vuelta al deporte de la gimnasia. Gustavo, a ver si te vemos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, tuve recién unos problemitas de conexión, pero ya parece ser que están resueltos, espero que no se me corte. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ven todos? No se ve todavía la presentación. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, después de todos los expositores que hubo, realmente fui anotando un montón de cosas. Creo que los entrenadores tenemos que aprender mucho de los especialistas de la medicina alrededor del deporte, kinesiólogos. Me parece que el rol del entrenador, así como estableció Fernando, fue muy claro, es muy importante en esta etapa. Lo que yo me quiero posicionar en la figura del entrenador, ¿no? Cómo es que el entrenador se tiene que parar a partir de mi propia experiencia personal. Yo acá señalo dos palabras claves, un poquito remarcadas con color, que son proceso y salud. El gobierno de la ciudad propone iniciar un proceso a través de un calendario de retorno a la actividad humana, básicamente, y por supuesto que el deporte está involucrado en eso. Tenemos que interpretar este concepto de proceso como una integralidad, asociando un poquito lo que nos cuenta la gente de la medicina y asociándolo con los protocolos que están apareciendo, que nos incorporan a nosotros entrenadores de forma muy, muy importante. Señalo estas dos palabras que están en rojo a partir de ahora como un agente que está obstaculizando en cierta medida la tranquilidad del proceso,
que son la ansiedad y la necesidad, ¿no? La ansiedad del deportista, la ansiedad del entrenador, la ansiedad del dirigente por el retorno a la práctica deportiva y la necesidad, por supuesto, que ya representa. Rescato algunas de las palabras de Fernando en relación a la virtualidad y a la presencialidad en el retorno al entrenamiento. Tenemos que complementar un poco estas dos herramientas que tenemos como entrenadores, sin perder de vista el eje central de todo esto, que es el cuidado de la salud, que no es solo una preocupación del deporte, sino que es una preocupación de la sociedad en general, ¿cierto? El deporte es una herramienta fundamental en la preservación de la salud, y nosotros somos los instrumentos para llevar adelante estos conceptos. Metiéndome bien ya en el rol del entrenador, hay muchos entrenadores, por lo que pude ver en el auditorio. Hay uno de los principios de la teoría del entrenamiento, uno de los más importantes principios de la teoría del entrenamiento, que es el de la progresividad. Hemos escuchado a los profesionales hablar mucho de este término, respecto de este término, y para nosotros la progresividad en el entrenamiento tiene que ver con la frecuencia o cantidad de estímulos que vamos a aplicar en el entrenamiento, la duración de la sesión del entrenamiento. También los profesionales nos hablaron de manejar las cargas y el volumen del entrenamiento, fundamentalmente las cargas que se aplican y el volumen de trabajo, y por supuesto que la intensidad va a tener que seguir este principio de progresividad también. Más que nada, en todos estos aspectos de la progresividad, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, el incremento paulatino, tanto del volumen y de la carga, y por supuesto de la intensidad también. Tenemos que ser muy cuidadosos con los descansos, y la complejidad técnica también tiene que ser progresiva. Tenemos que ir de menor a mayor, en eso tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Es muy importante la mirada del entrenador y las recomendaciones que desde mi experiencia personal yo ofrezco para las sesiones de entrenamiento en este proceso de reactivación post-pandémica. Un poco quiero hablar de la división proporcional que tiene que tener en una sesión de entrenamiento todos los componentes que nosotros aplicamos. En verde hay una especie de semáforo, pero que en realidad está invertido. Nosotros tenemos que trabajar mucho sobre el cuidado del cuerpo, y a través de activaciones miofaciales, activación muscular propioceptiva, trabajos preventivos. Esto tiene mucho que ver con lo que contaron los kinesiólogos. Tenemos que proteger las articulaciones, tenemos que hacer trabajos interarticulares coordinados. Se pierde mucha coordinación en el gran parate que tuvieron nuestros deportistas. Tenemos que poner mucho énfasis en la preparación física general, que refiere fundamentalmente a grandes grupos musculares. Tenemos que trabajar sobre la preparación específica, que para nosotros es el gesto técnico de cada uno de los deportes, y el sistema cardiovascular y respiratorio en el caso de los deportes que tienen mayor demanda aeróbica. El trabajo técnico específico lo puse en rojo, no es por nada en particular, simplemente porque no va a estar centrado, no tiene que estar centrado el entrenamiento en esto, sino que tenemos que darle una proporción dentro del entrenamiento supeditada a todos los aspectos que yo señalé un poquito más arriba. Por supuesto que este proceso tiene que ir revirtiéndose un poco, y esta proporción de cada uno de los aspectos que tenemos que trabajar en la sesión de entrenamiento va a ir tendiendo a que cada vez la proporción sea mayor para el trabajo técnico específico, pero para eso tenemos que considerar esos periodos de entre 4 y 6 semanas donde vamos a manejar la proporcionalidad, increyendo la parte del trabajo técnico específico a medida que el proceso avanza. Muy importante es la vuelta a la calma y la relajación. Y hay una cuestión muy importante que tiene que ver con lo protocolar, que como agentes sanitarios que propone Fernando en toda su exposición, que fue excelente, nosotros como entrenadores manejamos ciertos hábitos, como la hidratación, la nutrición y el descanso en la vida personal de cada deportista. Se incorpora un nuevo hábito que tenemos que profundizar, que es el de la higiene, con todo este aspecto de la información, de la capacitación,
de la transmisión hacia el deportista y de la internalización del deportista de todos estos conceptos. Es muy importante que nosotros podamos trabajar sobre eso en cada una de las sesiones de entrenamiento también, haciendo un seguimiento casi individualizado de los deportistas. Mucho se está hablando de los protocolos, ahí puse una figura un poquito desordenada con muchos aspectos, aspecto económico, aspecto organizativo, aspecto de capacitación. Se ha escrito mucha teoría respecto de los protocolos, se han escrito muchos protocolos, pero lo más importante para el entrenador es esto que muestro acá en esta figura, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo ordenar en nuestra cabeza de entrenadores que tenemos que incorporar no solo en nosotros estos nuevos hábitos, sino que saber transmitirlos y adaptarlo hacia el trabajo cotidiano. Acá pongo algunas fotos donde se ven imágenes respecto de la nueva organización de los entrenamientos, del nuevo ordenamiento de los entrenamientos. Lo relaciono con lo que hablaba Fer, en lo que tiene que ver con el aforo de espacios, con el distanciamiento social y deportivo, con la conciencia del deportista de que la situación es nueva y que hay que adaptarse para poder volver a lo que ellos tanto quieren que se entrena. Un poquito en esta diapositiva, que ya es la última, les quería transmitir un poquito mi experiencia personal en el retorno al entrenamiento. Por suerte el deporte de competencia, el deporte federado, está teniendo una experiencia previa en el CENAR, a partir de la incorporación de hace más o menos un mes y medio de los deportistas que están clasificados para los Juegos Olímpicos en carrera olímpica, y ahora en esta semana ya se está habilitando al resto de las selecciones nacionales. Señalo en esta experiencia que me toca transitar, un poco para desmitificar toda esta información que nos está llegando respecto de los protocolos, y ordenarla un poquito, y traer un poco de calma para mis colegas entrenadores, en que no es tan complejo si uno sigue determinadas pautas. Por suerte en el CENAR se está llevando adelante un protocolo que fundamentalmente es sencillo, ¿sí? Que respeta muchísimo el aforo limitado de los espacios. Las franjas horarias de entrenamiento son limitadas, en esto que les hablaba recién respecto de una reducción y de ir haciendo un incremento paulatino en las sesiones de entrenamiento. Una gran profusión de insumos sanitizantes en todos los sectores sanitarios, sectores de gimnasios, sectores de uso común, sectores de circuito de circulación. En todos lados hay insumos sanitizantes para que todas estas nuevas conductas puedan llevarse adelante. Los controles de acceso son muy importantes. En el CENAR solamente ingresan quienes están autorizados, no puede ingresar más nadie, estamos hablando de entrenadores y deportistas únicamente, al menos en este momento o en este periodo. Se diseñó un esquema de limpieza permanente y contingente de la práctica deportiva. Termina una sesión de entrenamiento en un sector deportivo y enseguida están los agentes de limpieza sanitizando todo para la próxima sesión, y esto está muy coordinado con la estructura de los horarios de cada una de las sesiones en cada uno de los espacios. La sectorización sanitaria refiere a dos aspectos. Uno, la circulación en el predio, que lo que hablaba Fer. Está estrictamente prohibido salirse del circuito que uno tiene que trabajar, y esto incluye el espacio deportivo y un sector sanitario autorizado para el uso de tanto de deportistas como entrenadores. Uno ingresa en el CENAR, va a su sector deportivo, si tiene que ir al baño, que es algo que está no desaconsejado, pero hay que tratar de no abusar del uso de los sanitarios, pero tiene asignado en su sector un sector sanitario, un vestuario, un baño, que es el exclusivo y el único que puede usar. Es muy importante esto, no hay cruce de personas, la circulación es en un mismo sentido, los horarios están coordinados para que no se produzcan estos cruces. Lo más importante que yo noto es que hay una gran conciencia colectiva de parte de colegas entrenadores y de parte de los deportistas en todos estos aspectos del protocolo. Y yo pienso que el rol del entrenador tiene que ser muy, muy activo en esta concientización. Por último, quiero señalar que realmente las autoridades del CENAR se han preocupado muchísimo
en que esto funcione de esta manera, con solamente la incorporación de bastante poca gente extra de lo que normalmente fluye en el CENAR, de personas, trabajadores de la limpieza, del mantenimiento y todo, con poca gente agregada, pero es un personal que está muy concientizado, muy capacitado y que está muy activo, fundamentalmente está muy activo. No solo el entrenador cumple el rol de agente sanitario, sino que también el trabajador periférico que está para que los escenarios se adecúen a la nueva situación. Bueno, mucho más no se puede decir, ya se dijo mucho en todas las exposiciones, fueron excelentes, para mí fue un honor estar acá. Le mando un saludo a todos y nada, tranquilos que no va a ser tan difícil, lo que sí lo tenemos que hacer con una gran conciencia solidaria, fundamentalmente. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te pido si dejas de compartir pantalla. Ya terminamos con las exposiciones. Yo fui anotando algunas preguntas que fueron haciendo y vamos a dedicar unos últimos minutos a responder estas preguntas que fueron llegando. Le pido a Sebastián a ver si por favor puede habilitar los micrófonos de los disertantes, así vamos haciendo las preguntas. Y voy a empezar por Alejandro Lanari. Una pregunta que hay que dice que los deportes en conjunto, sin contacto físico, pregunta si los deportes en conjunto, sin contacto físico, deberían usar barbijo. ¿Ahí se me escucha? Ahí se escucha bien. El uso del barbijo realmente es muy controvertido y en la medida que va pasando el tiempo en el que se van humedeciendo tienen menos función todavía. E incluso muchos deportistas han experimentado malestar con el uso del barbijo. No obstante, yo creo que la mejor medida que debería existir es que el distanciamiento sea mayor que el que se recomienda. O sea que cuanto más lejos los tengamos, mejor, porque realmente la protección que puede dar después de los 10 o 15 minutos el barbijo es realmente poco. Así que yo creo que tendría mucho más presente el distanciamiento y mantener la distancia que el uso del barbijo. Muy bien, Alejandro, gracias. Otra pregunta. ¿Es necesario un chequeo médico, cardiológico o deportivo para el reinicio de la actividad física post-pandemia? Bueno, en esto me voy a basar un poco en lo que escuché a un referente que tenemos todos en medicina deportiva y cardiología deportiva, que es el doctor Roberto Pedro, y él dijo que él considera que los deportistas tienen que hacer un chequeo nuevo. Principalmente porque tenemos una forma de presentación de esta enfermedad que son los asintomáticos, y no sabemos realmente quién ha sido asintomático, si han tenido o no la enfermedad, y en los que tengan realmente una exigencia importante, sería conveniente que repitan el estudio que se hace a principio de año. Así que esta es la recomendación. Ni hablar con todos aquellos pacientes que tienen ya previamente alguna patología o que han tenido controles a principio de año, que ya tenían patologías cardiológicas. Y creo que es, desde mi punto de vista, esto no lo dijo Roberto, pero supongo que coincidirá, que todos aquellos deportistas, que no los hemos nombrado mucho, pero que son los deportistas recreacionales mayores, que van a volver a la actividad física, tienen que tener realmente mucho cuidado por esto que yo decía cuando empecé. Mucho de lo que les ha pasado no se evidencia simplemente en el hecho de que no logran hacer la actividad de antes. Hay mucho cambio, en especial pacientes, personas con sobrepeso o obesidad, por lo que se llama proceso inflamatorio de bajo grado, que debe haber aumentado muchísimo con esta etapa de sedentarismo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Una pregunta para Federico Torrengo, que tiene que ver con el running, y que dice que qué cuidados habría que tener en la vuelta al running y cuáles son las lesiones más comunes que hay que tener en cuenta para poder prevenirlas. Bueno, los cuidados tienen que ver con lo que yo dije en la exposición mía. Si uno tiene en cuenta que los corredores manejan algunas variables a la hora de entrenar, como son
cuánta distancia corren, a qué velocidad corren y con qué frecuencia corren. Yo lo que le diría es que lo más importante al principio no va a ser el reloj a la hora de medir a cuánto estoy corriendo el kilómetro, sino que empezar por distancias cortas y velocidades lentas. Olvidarse del reloj y de en qué tiempos corría yo de acá en marzo, y bueno, empezar con un trote que sea un trote de adaptación y no sea un trote de entrenamiento por lo menos las primeras 3 semanas. Acuérdense que yo les comenté que lo más riesgoso es la intensidad, lo segundo riesgoso es tener poca pausa, y lo tercero más riesgoso es el volumen, con lo cual bajo volumen, baja intensidad y tener un día de descanso entre entrenamientos. El día de descanso, que sea un día de descanso activo para trabajar lo que es fortalecimiento de core, para trabajar elongación. La patología de los corredores básicamente es la del tendón de Aquiles, la del síndrome de fricción de la fascia lata, patología femoropatelar y patología de dolor del tendón del glúteo medio también. Más allá de otras patologías como son la fractura por estrés o periostitis. Pero todo esto, si manejamos correctamente las primeras 4 semanas de ir con volúmenes bajos y descanso e intensidad baja, más los ejercicios de prevención que bien comentaron todos mis colegas, no van a tener problemas. Una cuestión, Diego, por favor, quiero aclarar. Está todo muy bien esto que decimos, sobre todo en cuanto a manejar estas cuestiones, pero a mí lo que me preocupa, y me gustaría dejar sentado una posición desde la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, es aquella seducción que puedan tener los corredores a la hora de tener rápidamente ofrecimiento de carreras. Yo creo que esto, me parece que acá hay una responsabilidad gubernamental, llámela si quieren, en cada una de las provincias, a la hora de otorgar permisos. Me parece que del día que se vuelva a autorizar a correr o a entrenar, no sería lógico que se autoricen rápidamente, por lo menos el primer mes, a organizar ninguna carrera. Porque si yo estoy arrancando y me empiezan a ofrecer carreras, mi tentación va a ser grande. Entonces, eso creo que es muy importante que todos tengan en cuenta que más allá de la cuestión comercial, que se necesita, ojo, porque eso puede ser una situación que puede llevar a apurarse. Gracias, Fede. Preguntas para Fernando San José. O varias que hablan de los natatorios. ¿Qué conducta toma el club o cómo organiza el club la actividad de la pileta? Bueno, el tema natatorio, el lugar más complicado es el vestuario, ¿no? Y más en los clubes que tienen mucho volumen en cuanto a escuelas de natación. En el caso de nuestro club tenemos 1000 alumnos, imposible poder comenzar si no es de una manera muy rigurosa y ordenada. Sobre esto van a poder hablar más los médicos, ¿no? Aunque hay muchas dudas, pero se habla de que el natatorio en sí no es un lugar inseguro, y hablamos de la pileta, pero sí el vestuario, ¿no? Entonces, creo que la manera de volver es ordenando la distancia social y la higiene de los vestuarios. Ese es el punto en común en donde corremos mayor riesgo. Muy bien, bueno, gracias Fernando. Y tengo la última pregunta, que es para Jorge González Guedes, que preguntan cómo organizar una vuelta al deporte progresiva. Si bien es una pregunta amplia porque no especifica el deporte, pero digo, ¿qué se trabajaría primero y cómo sería la progresión? Bueno, hoy tocaron todos los temas que tienen que ver con la progresividad, con lo cual eso creo que no quiero ser redundante. De todas maneras, una de las cosas que siempre se hace mella es hablar de la flexibilidad, elongación, y muchas veces se pone como el malo de la película a la tensión que tiene que tener. Nosotros, en general, en la vuelta de los deportes, todo genera un determinado nivel de tensión. En la medida que nosotros podamos tener regulada esa tensión y que esa vuelta sea progresiva, nosotros vamos a poder volver de una manera sin riesgo. Ahora, si pensamos que todo es flexibilidad, elongación y demás, podemos exponer también a las articulaciones a una lesión innecesaria. Entonces, hoy describió bien en la vuelta de la gimnasia que aclaraba recién, todo el esquema de protección previo, la liberación miofacial, todo lo que hablábamos de procesos, preparación de movimiento,
y adaptación. No hay un esquema real de enfocarnos en grupos musculares más grandes, más chicos, porque idealmente vamos a volver a la misma actividad que hacíamos, con lo cual nuestra estructura es tendiente a adaptarse más rápido a esa actividad. Con lo cual yo creo que el mayor cuidado va a tener que ver con la progresividad y respetar, como decía recién Federico, el tema de que también las instituciones no pongan competencias cercas, porque si no, no vamos a poder cumplir con esas 4 a 6 semanas de adaptación tendinosa que necesita cada uno de los deportistas. Bien, bien. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, ya hay un montón de preguntas más. Nos estamos ya quedando sin tiempo. Le queremos decir que todo este contenido va a estar disponible, va a estar editado y seguramente después a través de las redes de la ciudad van a tener acceso. Vi muchos pedidos de querer tener los PowerPoint y todo el contenido. Vamos a ver después cómo podemos canalizar toda esta información. Yo me fui anotando a lo largo de las diferentes disertaciones palabras como testear, mirar, observar, organizarse, derivar, trabajo en equipo, progresión, bueno, todas palabras que van por ahí marcando el camino de esta vuelta a la actividad. Yo quería agregar el tema de la responsabilidad. Creo que es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros que la vuelta a la actividad deportiva sea una vuelta segura. Me parece que cada uno desde el lugar que ocupa tiene que tener la mayor responsabilidad y tomar todos los recaudos para que esta sea una vuelta segura. Bueno, agradecerles a todos la participación. Quisimos, a través de esta jornada, poner estos temas sobre la mesa. Probablemente sea el inicio. Sabemos que fueron una enorme cantidad de temas y a lo mejor en tiempos muy cortos, pero queríamos plantearlos para que todos estemos un poco al tanto de los temas que hay que poder manejar en esta vuelta a la actividad física. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos los disertantes y a todo el equipo de la Secretaría y de la Subsecretaría de Deportes de la ciudad. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau.